Un monje despierta hasta las 2 de la mañana en una celda de piedra tan pequeña que apenas puede extender los brazos. El frío penetra hasta sus huesos. No has hablado con otro ser humano en 3 meses. Su voto de silencio lo prohíbe. Ayer fue azotado públicamente por sonreír durante la misa. La semana pasada presenció cómo encerraban a un hermano en una celda subterránea sin luz ni comida por cuestionar al abad. Su espalda todavía sangra de la autoflagelación nocturna que practica para purificar su alma. Tiene prohibido tocar alimentos calientes, dormir en posición cómoda o mirar directamente a otra persona. Este no es un prisionero en una mazmorra medieval, es un monje en lo que la sociedad considera un lugar de paz y santidad, un monasterio. Hoy vamos a destrozar la imagen romántica de los monasterios medievales, como refugios tranquilos de oración y conocimiento. Detrás de esos muros de piedra, bajo esas capuchas oscuras, se escondía un mundo de control psicológico brutal, castigos corporales sistemáticos y opresión institucionalizada que convertía a hombres en máquinas de obediencia rota. Prepárate para descubrir por qué los monasterios no eran simplemente lugares de devoción extrema, sino laboratorios de destrucción de la voluntad humana perfeccionados durante siglos. El silencio. Como tortura, la destrucción sistemática de la identidad. El voto de silencio monástico no era simplemente una práctica de meditación tranquila, era una herramienta de control psicológico tan efectiva que regímenes totalitarios modernos estudiarían su aplicación con admiración. En las órdenes más estrictas como los cartujos y los trapenses, los monjes podían pasar años enteros sin pronunciar una sola palabra, excepto durante los servicios religiosos más formales. Pero no era solo que no podían hablar, no podían hacer contacto visual prolongado, no podían hacer gestos expresivos, no podían escribir notas personales. Incluso los lenguajes de señas estaban estrictamente regulados y limitados a necesidades funcionales básicas. La comunicación humana, el elemento fundamental que nos define como especie social, era sistemáticamente erradicada. Las reglas monásticas documentan el nivel obsesivo de este control. Los monjes caminaban con los ojos perpetuamente bajados, mirando solo el suelo inmediatamente frente a sus pies. En los refectorios comían en silencio absoluto mientras un lector designado recitaba textos religiosos desde un púlpito elevado. Ni siquiera se permitía el sonido de cubiertos contra platos. Los utensilios debían colocarse silenciosamente. Los efectos psicológicos de este aislamiento comunicativo eran devastadores. Los estudios modernos de privación sensorial y aislamiento social muestran que los humanos comenzamos a experimentar alucinaciones, deterioro cognitivo y colapso psicológico después de solo días o semanas sin interacción social normal. Los monjes medievales vivían en este estado durante décadas. Los registros internos de monasterios revelan epidemias de lo que llamaban acedia, una forma de depresión espiritual tan severa que los monjes perdían toda motivación, experimentaban pensamientos suicidas constantes y algunos efectivamente se quitaban la vida. Pero en lugar de reconocer esto como consecuencia obvia del aislamiento psicológico extremo, las autoridades monásticas lo clasificaban como pecado demoníaco, que requería castigos aún más severos. Los monjes que violaban el silencio enfrentaban castigos brutales. Por hablar fuera de momentos permitidos, un monje podía ser azotado públicamente, confinado a una celda de castigo sin luz durante días, forzado a comer solo pan y agua durante semanas, o expulsado completamente de la orden. La violación repetida del silencio se consideraba señal de posesión demoníaca que justificaba exorcismos violentos. Pero quizás lo más siniestro era que este silencio destruía la capacidad de formar relaciones significativas o redes de apoyo. Los monjes vivían físicamente juntos, pero existían en burbujas de aislamiento individual. No podían formar amistades, no podían compartir dudas o miedos, no podían conspirar contra abusos. El silencio los mantenía perpetuamente solos, cada uno encerrado en su propia prisión mental. Los antiguos monjes que finalmente dejaban las órdenes después de décadas reportaban haber perdido parcial o completamente la capacidad de hablar normalmente. Sus cuerdas vocales se habían atrofiado por falta de uso. Algunos nunca recuperaron completamente habilidades sociales normales, permaneciendo perpetuamente incómodos en conversaciones, incapaces de leer señales sociales, existiendo como extraños permanentes en el mundo normal. La mortificación de la carne, autolesión institucionalizada.
Los monasterios medievales no solo toleraban la autotortura, la requerían como señal de devoción auténtica. La mortificación de la carne era práctica obligatoria diseñada para castigar constantemente el cuerpo y elevar el espíritu a través del sufrimiento físico sistemático. La autoflagelación era el método más común. Los monjes poseían látigos especializados llamados disciplinas, cuerdas trenzadas con nudos o incluso ganchos de metal incorporados. Regularmente, a veces diariamente, los monjes se desnudaban de cintura para arriba y se azotaban salvajemente la espalda hasta que la sangre fluía libremente. En algunas órdenes, esta flagelación era pública y competitiva. Los monjes se azotaban unos frente a otros y aquellos que no mostraban suficiente vigor o cuyos cuerpos no sangraban adecuadamente eran acusados de falta de devoción. Los superiores caminaban entre las filas de monjes sangrantes, alentándolos a golpearse más fuerte, criticando a quienes mostraban signos de debilidad. Los cilicios eran otro instrumento de tortura continua. Estos cinturones o bandas se envolvían alrededor del torso o muslos, con púas metálicas apuntando hacia adentro que constantemente perforaban la piel. Los monjes los usaban día y noche, bajo sus hábitos, viviendo en dolor constante que se intensificaba con cada movimiento. Las cadenas de penitencia eran grilletes de hierro áspero usado directamente sobre la piel, diseñados para causar irritación, llagas y eventualmente infecciones crónicas. Algunos monjes llevaban estas cadenas durante años, desarrollando heridas permanentes que nunca sanaban completamente. Los registros médicos de monasterios documentan infecciones recurrentes, gangrena y muertes por envenenamiento de sangre causadas directamente por estos dispositivos. La privación de sueño se consideraba otra forma de mortificación espiritual. Los monjes se levantaban múltiples veces cada noche para servicios religiosos programados. El horario típico incluía maitines a medianoche, laudes al amanecer, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas distribuidas a través del día y la noche. Esto fragmentaba el sueño en segmentos de 2 o 3 horas, causando privación crónica que tiene efectos devastadores documentados en cognición, salud mental y física. Pero las reglas no solo interrumpían el sueño, prohibían activamente el descanso cómodo. Los monjes dormían en catres de madera sin colchones o con solo un saco de paja delgado. Algunos dormían sobre el piso de piedra desnudo. En órdenes extremadamente estrictas, dormir de lado o en posición fetal estaba prohibido. Los monjes tenían que dormir boca arriba, brazos cruzados sobre el pecho como cadáveres, sin almohada. La exposición al frío extremo era otra forma valorada de mortificación. Los monasterios, construidos de piedra gruesa en ubicaciones frecuentemente montañosas o nórdicas, eran cruelmente fríos en invierno. Pero calentar las celdas individuales estaba estrictamente prohibido. Los monjes soportaban temperaturas bajo cero, vistiendo solo hábitos de lana delgada, sin ropa interior aislante. Los sabañones, hipotermia leve crónica y daño por congelación eran comunes. Los baños de agua helada se practicaban incluso en pleno invierno. Los monjes se sumergían en estanques helados o se paraban bajo cascadas de agua de deshielo como ejercicio de fortaleza espiritual. Los registros documentan muertes por hipotermia y ahogamiento durante estas prácticas, que eran celebradas como martirios piadosos. La restricción alimentaria extrema era mortificación continua. Los ayunos no se limitaban a la cuaresma. Muchas órdenes ayunaban varios días a la semana durante todo el año. Incluso cuando se permitía comer, las porciones eran deliberadamente insuficientes. Los monjes existían en estado de hambre leve perpetua, con todas las consecuencias físicas y psicológicas que eso implica. Algunos monjes extremistas desarrollaban prácticas de mortificación personales que iban más allá de los requisitos oficiales. Se privaban completamente de sueño durante días, se negaban a sentarse o recostarse durante semanas. Permanecían de pie sobre una pierna durante horas, o desarrollaban posturas de oración físicamente imposibles de mantener que causaban dislocaciones y daño articular permanente. La Iglesia oficialmente prohibía el suicidio, pero celebraba la autodestrucción lenta a través de mortificación extrema. Los monjes, que literalmente se mataban a través de prácticas ascéticas, eran canonizados como santos, sus métodos documentados como modelos a seguir. Esto creaba un ciclo perverso donde las prácticas más destructivas eran las más recompensadas espiritualmente. El control total.
vigilancia constante y castigo arbitrario. Los monasterios operaban como estados totalitarios en miniatura, donde cada aspecto de la vida estaba regulado, monitoreado y castigado. No existía privacidad, no había momentos sin supervisión, no había pensamiento que pudiera mantenerse secreto por mucho tiempo. Las celdas monásticas carecían de puertas con cerradura. Los superiores podían entrar en cualquier momento sin aviso. Las inspecciones sorpresa a mitad de la noche eran comunes, buscando evidencia de comodidades no autorizadas. Una almohada extra, una manta adicional, restos de comida guardada. Poseer cualquier cosa sin permiso explícito era crimen castigable. Los capítulos de culpa eran reuniones regulares, frecuentemente diarias, donde los monjes debían confesar públicamente sus transgresiones ante toda la comunidad. Pero no solo transgresiones reales. Tenías que confesar pensamientos impuros, dudas espirituales, momentos de distracción durante la oración. Si no confesabas suficiente, eras acusado de orgullo y falta de autoexamen. Los otros monjes estaban alentados a denunciar transgresiones que habían observado. Este sistema creaba paranoia universal. Nunca sabías quién te observaba o qué podría reportarse. Un momento de distracción, un suspiro de frustración, una expresión facial equivocada, todo podía convertirse en acusación en el próximo capítulo de culpa. Los monjes se vigilaban mutuamente constantemente, y esta vigilancia mutua era considerada virtud, no traición. Los castigos por transgresiones menores eran públicamente humillantes. Un monje culpable podía ser forzado a postrarse en el suelo del comedor mientras otros caminaban sobre él. Podía ser obligado a comer en el suelo como un perro. Podía ser azotado públicamente, con cada monje en la comunidad administrando un golpe para participar en el castigo colectivo. Para infracciones más serias existía la cárcel monástica, celdas subterráneas sin ventanas ni luz natural, donde los monjes podían ser confinados durante meses o años. Estas celdas eran apenas lo suficientemente grandes para acostarse, a menudo húmedas hasta el punto de tener agua estancada en el suelo. Los prisioneros recibían solo pan y agua, eran privados de comunicación humana y frecuentemente enloquecían o morían. El castigo más severo era la excomunión y expulsión, pero esto no era liberación. Un monje expulsado era ritualmente maldecido, declarado muerto a los ojos de Dios y enviado al mundo exterior sin habilidades, sin conexiones, sin recursos. Después de décadas en el monasterio, muchos eran completamente incapaces de funcionar en sociedad normal. Algunos morían rápidamente de hambre o enfermedad. Otros vivían como mendigos permanentes, añorando paradójicamente el infierno estructurado que habían conocido. Pero quizás lo más insidioso era el control sobre el pensamiento mismo. Los monjes debían reportar sus pensamientos durante confesiones regulares. Pensar mal del abad era herejía. Dudar de las reglas era orgullo demoníaco. Cuestionar prácticas era insubordinación. Incluso los sueños podían ser evidencia de corrupción espiritual que requería castigo. El lado oscuro de la caridad, explotación laboral y acumulación de riqueza. Los monasterios Poge se presentaban como instituciones de pobreza voluntaria y servicio caritativo. La realidad era muy diferente. Eran corporaciones económicas masivamente ricas que funcionaban mediante trabajo forzado no remunerado, mientras acumulaban fortunas que rivalizaban con los nobles más ricos. El voto de pobreza individual se aplicaba solo a los monjes, no a la institución. Un monje no podía poseer nada personalmente, pero el monasterio colectivamente poseía vastas extensiones de tierra, edificios, molinos, viñedos, ganado y fortunas en oro y objetos valiosos. La pobreza de los monjes simplemente significaba que su trabajo enriquecía a la institución sin compensación personal. Los monasterios funcionaban como haciendas feudales, frecuentemente poseyendo aldeas enteras de siervos que trabajaban sus tierras. Estos campesinos no vivían vidas más fáciles por tener señores religiosos. Los monasterios eran notoriamente exigentes como propietarios de tierras, extrayendo rentas máximas y aplicando castigos severos por incumplimiento. Pero la verdadera hipocresía era el trabajo de los propios monjes. Trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer. Agricultura, construcción, copia de manuscritos, producción de vino, cervecería, manufactura textil. Su labor generaba inmensos ingresos para el monasterio, pero individual e individualmente
Vivían en pobreza absoluta mientras su trabajo construía catedrales doradas y llenaba tesorerías. Los scriptoriums, donde los monjes copiaban manuscritos, se romantican como centros de preservación del conocimiento. Eran también fábricas de explotación laboral. Los monjes escribían durante 8 a 12 horas diarias en condiciones brutales, sin calefacción en invierno, luz inadecuada que arruinaba su visión, posturas que causaban daño espinal permanente. Un manuscrito iluminado, que tomaba años de trabajo de múltiples monjes, se vendía a precios astronómicos que iban completamente a las arcas monásticas. Los abades, en contraste con los monjes comunes, frecuentemente vivían en lujo comparable a nobles seculares. Ocupaban apartamentos privados lujosamente decorados, comían comidas elaboradas mientras los monjes masticaban pan duro, viajaban con séquitos impresionantes y acumulaban poder político que rivalizaba con señores feudales. Los registros financieros de monasterios medievales revelan operaciones comerciales sofisticadas. Préstamos con interés, técnicamente prohibidos pero practicados mediante ingeniería financiera creativa, especulación en tierras, monopolios en producción de cerveza y vino, incluso participación en comercio de larga distancia. Estas actividades generaban ganancias masivas, administradas por abades y administradores monásticos. Las limosnas caritativas, distribuidas a los pobres, eran frecuentemente migajas comparadas con la riqueza total. Los monasterios podían repartir sobras de comida en sus puertas mientras sus bodegas estaban llenas, proporcionando refugio temporal a viajeros mientras sus propios monjes dormían en celdas heladas. Y todo esto se presentaba como generosidad extraordinaria. La trampa perpetua. ¿Por qué entrar? Era fácil, salir imposible. Los monasterios reclutaban agresivamente, especialmente entre familias nobles buscando lugares para hijos excedentes. Entrar parecía elección voluntaria. Salir, sin embargo, era casi imposible, convirtiendo el compromiso inicial en sentencia de por vida sin apelación. Los novicios, jóvenes recién ingresados al monasterio, enfrentaban un período de prueba que supuestamente les permitía considerar si la vida monástica era adecuada para ellos. En la práctica, este periodo era lavado de cerebro intensivo diseñado para quebrar la identidad anterior y reemplazarla con obediencia absoluta. Los novicios eran separados inmediatamente de toda comunicación con el mundo exterior. No podían recibir visitas familiares, no podían enviar o recibir cartas. No se les permitía salir de los terrenos del monasterio. Esta ruptura inmediata de vínculos sociales los hacía psicológicamente dependientes de su nueva comunidad. Se les enseñaba constantemente que el mundo exterior era pecaminoso, corrupto y peligroso. Sus vidas anteriores eran presentadas como existencias desperdiciadas en vanidad. Sus familias eran caracterizadas como tentaciones demoníacas, tratando de alejarlos de la salvación. Esta demonización sistemática del mundo exterior creaba miedo profundo de regresar. Una vez que los votos finales eran pronunciados, eran considerados permanentes e irreversibles ante Dios. Un monje que intentaba dejar la orden era tratado como apóstata y hereje. La Iglesia medieval tenía poder para perseguir a exmonjes, arrestarlos y forzarlos a regresar bajo amenaza de excomunión o peor. Los que lograban escapar físicamente enfrentaban obstáculos sociales insuperables. Después de años en el monasterio, carecían de habilidades para ganarse la vida en el mundo secular. No tenían propiedad, dinero o conexiones profesionales. Los exmonjes eran socialmente estigmatizados, vistos como fracasos morales y espiritualmente contaminados. Empleadores los evitaban, las comunidades los rechazaban. Las familias frecuentemente se negaban a aceptar de vuelta a hijos que habían entrado en órdenes monásticas. En muchos casos, su ingreso al monasterio había sido parte de acuerdos de herencia, donde otros hermanos habían recibido propiedades familiares bajo el entendimiento de que el monje había renunciado permanentemente a reclamaciones. Regresar amenazaba estos acuerdos y era visto como traición familiar. Los monasterios también creaban dependencia psicológica. Después de décadas viviendo bajo control total, muchos monjes perdían completamente la capacidad de tomar decisiones independientes. La libertad se volvía aterradora. Las elecciones causaban ansiedad paralizante. Algunos exmonjes rogaban volver, incapaces de tolerar la autonomía. Los casos raros de monjes que exitosamente dejaban órdenes y construían vidas normales, frecuentemente requerían décadas de readaptación. Muchos nunca se recuperaban completamente.
permaneciendo perpetuamente marcados por sus años de condicionamiento psicológico intensivo, la violencia oculta, abuso sexual y encubrimiento institucional. Detrás de los muros monásticos, lejos de la supervisión externa, florecían formas de abuso que las instituciones religiosas negaban públicamente pero conocían íntimamente. El sistema monástico creaba condiciones perfectas para depredadores, jerarquías rígidas, silencio forzado, aislamiento del mundo exterior y autoridad absoluta de superiores sobre subordinados. Los novicios jóvenes eran particularmente vulnerables. Llegaban frecuentemente como adolescentes, separados de sus familias, desesperados por aceptación en su nuevo mundo. Los monjes mayores con autoridad tenían poder absoluto sobre cada aspecto de sus vidas. Esta dinámica de poder creaba oportunidades perfectas para explotación. Los documentos de investigaciones internas monásticas, descubiertos siglos después en archivos, revelan que las autoridades religiosas sabían sobre abuso endémico. Pero en lugar de castigar a perpetradores o proteger víctimas, las instituciones sistemáticamente encubrían los crímenes, transferían monjes abusivos a nuevos monasterios, donde podían comenzar de nuevo, y silenciaban a víctimas mediante intimidación o castigo. Las víctimas de abuso no tenían recursos, no podían reportar a autoridades externas porque no tenían acceso al mundo exterior, no podían hablar con otros monjes debido al voto de silencio. Si lograban reunir el coraje para acusar a sus abusadores, frecuentemente eran ellos mismos castigados por falso testimonio o calumnia contra sus superiores. El sistema de confesión se convertía en herramienta de control. Los abusadores, que eran también confesores, podían extraer admisiones de sus víctimas durante confesiones que luego usaban como chantaje. Las víctimas eran convencidas de que habían tentado al abusador y eran tan culpables o más que el perpetrador. La ideología religiosa proporcionaba justificaciones para el abuso. Algunos perpetradores convencían a sus víctimas de que el abuso era disciplina espiritual, necesaria para su desarrollo. Otros enmarcaban la explotación como amor especial que Dios había ordenado. El aislamiento informacional de los monasterios significaba que las víctimas no tenían marcos de referencia para reconocer que lo que experimentaban era crimen. Los registros también documentan violencia física más allá de los castigos oficiales, palizas brutales administradas en privado, tortura disfrazada como penitencia extrema y, en casos documentados, incluso asesinatos de monjes que amenazaban con exponer abusos. Los cuerpos se enterraban en terrenos monásticos y las muertes se explicaban como enfermedades repentinas o accidentes. El colapso gradual. Cómo el sistema finalmente comenzó a desmoronarse. El sistema monástico medieval no colapsó repentinamente, sino que erosionó lentamente durante siglos a medida que fuerzas sociales, económicas y religiosas convergían para cuestionar su legitimidad y viabilidad. La Reforma protestante del siglo XVI fue el primer golpe masivo. Martín Lutero, él mismo es monje agustino, atacó frontalmente el sistema monástico. Argumentó que los votos monásticos eran contrarios a las enseñanzas bíblicas, que la vida monástica no era más santa que el trabajo secular, y que los monasterios se habían convertido en corrupciones avaras de los ideales cristianos originales. En regiones que adoptaron el protestantismo, los monasterios fueron masivamente cerrados. En Inglaterra, la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII, entre 1536 a 1541, cerró casi 900 instituciones religiosas. Miles de monjes fueron forzados repentinamente al mundo secular después de décadas de vida institucional. Muchos nunca se adaptaron, pasando sus años restantes en pobreza y confusión. El Renacimiento introdujo valores humanistas que cuestionaban la automortificación extrema. Pensadores comenzaron a argumentar que la vida humana tenía valor inherente, que el sufrimiento no era necesariamente virtuoso y que el desarrollo humano completo incluía aspectos físicos y emocionales, no solo espirituales. La Ilustración amplificó estas críticas. Filósofos como Voltaire ridiculizaban la vida monástica como desperdicio de potencial humano. Economistas argumentaban que los monasterios removían trabajadores productivos de la economía. Los estados cada vez más centralizados veían las órdenes religiosas transnacionales como amenazas a la soberanía nacional. Las revoluciones de finales del siglo XVIII y XIX aceleraron el colapso. La Revolución Francesa secularizó masivamente propiedades religiosas y cerró monasterios.
revoluciones similares en otros países europeos produjeron resultados comparables. Para el siglo XX, el monasticismo europeo era sombra de su presencia medieval, pero quizás, más importante, fue el cambio en sensibilidades sobre dignidad humana y derechos individuales. Prácticas que habían sido aceptadas durante siglos, mortificación corporal extrema, castigos físicos brutales, aislamiento psicológico, comenzaron a ser vistas como abuso. La misma disciplina que antes se celebraba como santidad, ahora se reconocía como tortura institucionalizada. Los monasterios modernos que sobreviven son drásticamente diferentes. Las reglas más extremas han sido abandonadas o suavizadas. Los votos son considerados reversibles. La autonomía individual es respetada. El castigo corporal está prohibido. Los contactos con el mundo exterior son permitidos y alentados. Lo que queda es forma pálida del sistema medieval original. Y así concluye nuestra exploración de las verdades aterradoras detrás de los monasterios medievales. Instituciones que durante siglos perfeccionaron técnicas de control psicológico, quebrantamiento espiritual y explotación laboral bajo el disfraz de devoción religiosa. Estos lugares no eran simplemente estrictos o demandantes, eran laboratorios de destrucción sistemática de la voluntad humana, donde el silencio era arma, el dolor era virtud y la libertad era el pecado máximo. Comprender estas realidades no es atacar la fe religiosa, sino reconocer cómo las instituciones, incluso aquellas fundadas en ideales elevados, pueden pervertirse en sistemas de opresión cuando operan sin supervisión externa, sin responsabilidad y sin respeto fundamental por la dignidad humana. Las lecciones de los monasterios medievales resuenan hoy en cualquier institución que demande obediencia absoluta, castigue el cuestionamiento y opere en secreto detrás de muros que ocultan sus prácticas del escrutinio público.